Buenas tardes, soy Noelia Ceramela. Esta es mi exposición final de la materia Problemas históricos políticos de la educación, perteneciente a la carrera de profesorado universitario. Voy a realizar un análisis del árbol genealógico sobre las trayectorias educativas y profesionales de mi familia para identificar el impacto, los alcances, rasgos y elementos en las subjetividades de las diferentes políticas educativas. La educación es un derecho esencial para el desarrollo individual y colectivo. Igual a oportunidades debe ser de calidad y equitativa, por lo que es responsabilidad del Estado garantizar su accesibilidad y gratuidad. Como sostienen las autoras Finnegan y Pagano, el derecho a la educación es una construcción social, política, histórica e institucional, compuesta por dos dimensiones. Por un lado, la jurídica, instituida por ley y consagrada constitucionalmente, y por el otro lado, la dimensión sustantiva, como práctica efectiva de este derecho en condiciones de igualdad y justicia social. Las políticas educativas tienen un impacto profundo en las trayectorias individuales de las personas. Analizando el árbol genealógico sobre la trayectoria educativa de mi familia y la propia, podemos observar que en la época de mis abuelos no existían políticas que promovían la equidad y la accesibilidad para garantizar que los individuos tengan la oportunidad de recibir educación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico, género u ubicación geográfica. Parte de mis abuelos realizaron solo la escuela primaria. Mi abuela paterna no tuvo la oportunidad de estudiar. Mis papás y mis tíos paternos también asistieron a la escuela primaria como único medio de aprendizaje. En mi familia materna, mi mamá terminó el secundario y mi tía estudió en la universidad. De tres hermanos que somos, dos terminamos los estudios universitarios, aunque mi hermano no ejerce su profesión. Con respecto a la escuela primaria, y haciendo referencia al texto de las autoras Florencia Finnegan y Ana Pagano, El derecho a la educación, en nuestro país la ley 1420 de 1884 fue la que estableció que la educación primaria sea obligatoria, gratuita y laica. Constituye un hito fundamental y así lo refleja este árbol genealógico a través de que se observan que mis padres pudieron acceder a la escuela primaria. Estas autoras sostienen que para fortalecer el derecho a la educación es necesario establecer políticas inclusivas, mayor inversión en la educación y que exista una participación activa de la comunidad educativa en el diseño y en la implementación de estas políticas. En la sociedad moderna occidental, la escuela primaria se convirtió en la base fundamental para la socialización de los individuos y fue considerada esencial para formar una identidad social. Esta educación básica se valoró enormemente y se integró como parte clave del proceso del desarrollo social. ¿Qué pasaba con la escuela secundaria? ¿Era un derecho para todos? La escuela secundaria surge como un mandato fuertemente selectivo, en palabras de Asprela, para el modelo de sociedad basado en la concentración del poder y la riqueza, la propiedad privada de los medios de producción y la correspondiente e inevitable división del trabajo. El autor, en su texto La escuela secundaria, una reflexión sobre sus definiciones, analiza cómo la escuela secundaria ha evolucionado y su importancia en la sociedad moderna. La escuela secundaria proporciona conocimientos más complejos y habilidades específicas que preparan a los y a las estudiantes para la vida adulta y para el mundo laboral. La sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006 tuvo sin dudas un impacto significativo con respecto a la escuela secundaria, al establecer la obligatoriedad y la universalización. De esta forma, podemos sostener que es posible una escuela secundaria inclusiva, en donde se implementen políticas para reducir la desigualdad en el acceso y la permanencia en la escuela, atendiendo especialmente a los sectores más vulnerables. Un ejemplo de esto son los bachilleratos populares que vinieron a dar respuesta y oportunidades a quienes habían quedado excluidos.
En cuanto a la educación universitaria, Rinesi aborda la idea de que debe ser concebida como un derecho fundamental y no como un privilegio. Sostiene que la universidad tiene un papel crucial en la construcción de una sociedad más justa y democrática y que su acceso debe ser garantizado para todos, independientemente del origen socioeconómico. Si volvemos a analizar el trayecto educativo de mi árbol genealógico, se observa que poco tuvimos la posibilidad de terminar los estudios universitarios. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sucede en esta etapa que no es posible concretarla? ¿Acaso habría que repensar en los ingresos a las universidades, en la cantidad de años que duran las carreras, en los trabajos finales y las tesis? ¿Se podrá pensar además en la posibilidad de aumentar la oferta virtual? Rinesi critica las políticas que restringen a la educación superior, argumentando que éstas perpetúan desigualdades sociales. Aboga por una educación universitaria pública, gratuita y de calidad. El autor subraya que el derecho a la educación universitaria está estrechamente vinculado con otros derechos humanos y que su relación y su realización es esencial para el desarrollo pleno de las personas y de la sociedad en su conjunto. Es importante repensar si el derecho al estudio superior o universitario es accesible para todos. Steinman, en su análisis de las políticas académicas de la universidad en el escenario de la pospandemia, sostiene que la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo, sobre todo en la educación superior, forzando a las instituciones a adaptarse rápidamente a la enseñanza virtual y a reevaluar sus estructuras prácticas académicas. Esta situación que vivimos todos actuó como catalizador para que las universidades comiencen a transformarse y a pensar en la posibilidad de mantener un modelo híbrido de enseñanza. A pesar de los desafíos tecnológicos y de infraestructura que se fueron presentando, se fueron buscando estrategias para garantizar la continuidad educativa. Seguramente, el pensar en la virtualidad como posibilidad de estudiar ampliaría la matrícula en ciudades del interior en donde no hay universidades o son muy escasas, y en el caso de personas que necesitan trabajar y que cuentan con horarios reducidos de cursada presencial, yo también me pregunto, ¿acaso esto no sería también hablar de inclusión? Voy a hacer alusión al artículo 1 de la Ley 27.204 de promoción de la continuidad escolar, en donde se establece el derecho que tienen los estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo a recibir una educación inclusiva, de calidad y equitativa. La ley enfatiza la importancia de garantizar que ningún estudiante sea excluido del sistema educativo por razones socioeconómicas, culturales, geográficas o de cualquier otra índole, y promueve medidas para asegurar la continuidad y finalización de la educación obligatoria. Las prácticas de enseñanza son prácticas sociales, históricamente determinadas, que se dan en un tiempo y en un espacio concreto. El docente es el facilitador de este aprendizaje. Su trabajo es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. Si las condiciones laborales no son buenas, esto también se va a ver reflejado en la calidad educativa. Gabriel Carrizo analiza cómo las políticas neoliberales implementadas en Argentina durante la época de los 90 afectaron al sector educativo, sobre todo con respecto a la precarización laboral de los docentes. Se fomentó la gestión empresarial de las escuelas y la introducción de principios de mercado de la educación. Hubo reducción de salarios, inestabilidad en los contratos y aumento de las exigencias laborales, sin una correspondiente mejora en las condiciones de trabajo. La precarización laboral resultante no solo afectó a los docentes, sino que también comprometió la calidad de la educación pública. Carrizo subraya la necesidad de políticas que valoren y que protejan a los docentes, reconociendo su papel crucial en la sociedad y garantizando condiciones de trabajo dignas. En estas cuestiones juega un rol importante los sindicatos,
tienen como principal objetivo proteger los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y asegurar salarios justos para los docentes. Son varios los factores a tener en cuenta al analizar el trayecto educativo de mi familia. Pensar en contextos históricos de posguerra, en situaciones económicas precarias, en un concepto de educación diferente al de hoy. Lo que me hacen entender lo importante que es pensar a la educación desde una perspectiva de derecho. Por lo tanto, para finalizar, voy a tomar unas palabras de Silvia Bernatené, quien sostiene que la enseñanza es un derecho humano, un bien público y social. Si no la defendemos, a la educación pública, está en juego la construcción de una sociedad justa que pueda vivir bajo valores democráticos. El futuro del país está en juego. En ningún ámbito podemos salvarnos solos. No hay lugar para la individualidad en proyectos colectivos y democráticos. Agradezco la atención. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.